Gracias a usted, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Monti en su condición de miembro informante del otro despacho de la minoría. Gracias, presidenta. En primer lugar, quiero verificar si se me escucha correctamente. Bien, fuerte y claro. Muy bien. Bueno, nosotros, en primer lugar, para aclarar, en el año 2018, 2019, se desdoblaron, digamos, las actividades entre el bloque del Frente Cívico y Social Cambiemos y el voto y el bloque Frente Cívico y Social Juntos por el Cambio. Había una diferenciación y un trabajo que se realizaba de manera separada, que es algo que bueno, hemos superado al menos a nivel parlamentario, y por lo cual en aquel entonces es que se elaboraron dos despachos distintos de minoría, y no quiero dejar de decir que tanto el despacho que acaba de exponer el diputado preopinante y el otro, que es el que he llevado adelante como miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales, van en idéntico sentido y que en el espíritu dicen prácticamente lo mismo. De modo que en mis apreciaciones, en mi alocución, seguramente voy a decir algunas cosas parecidas, con muchos puntos en común respecto del diputado preopinante, y pido disculpas si en algunos puntos aparece como reiterativo. Voy a intentar ser lo más breve posible y enmarcando en primer lugar todo este proceso de desgaste a lo que se han sometido a los dos ministros de la Corte, tanto el doctor Cáceres como la doctora Sesto de Leiva, se enmarcan en un proceso de cooptación por parte del justicialismo de la provincia de Catamarca, tanto durante el gobierno de la doctora Corpachi como el actual gobierno del licenciado Raúl Jalil. Y no quiero dejar de mencionar algunos acontecimientos ocurridos en estos años para darle un marco y para contextualizar a dónde estamos parados respecto de esta estrategia de cooptación que ha llevado adelante el PJ en la provincia de Catamarca. En el 2012 se decidió de manera arbitraria e ilegítima suspender el funcionamiento del Consejo de la Magistratura de la provincia, cuando insólitamente se planteaba la inconstitucionalidad del mismo, y eso se produjo o se forzó a través de una votación dentro del seno del Consejo de la Magistratura, que luego el oficialismo tuvo que volver sobre sus pasos para poder avanzar seguramente en la designación y la previa realización de los concursos que la ley 5012 marcaba. El siguiente paso fue la ampliación de los miembros, del número de miembros de la Corte, de 3 a 5, realizado durante el gobierno de la doctora Corpachi, donde se aducía como uno de los argumentos que se incorporó en aquella ley de ampliación de miembros de la Corte, respecto de que la Corte necesitaba
funcionar con salas para una mejor administración de justicia, para que la especialización en las materias pudiera incrementar la calidad de las sentencias del alto tribunal. Por supuesto que se amplió el número de miembros de la Corte, no funcionó con salas. Y en el corriente año, Presidenta, en una fatídica sesión que todos recordaremos, integrando este cuerpo, en un solo acto se borró del mapa una institución que con algunos defectos estaba, al menos este año, lo digo como integrante suplente, pero habiendo participado en algunos concursos, el Consejo de la Magistratura, por decisión política del gobierno de Catamarca, que después se intentó esa medida mal corregir a través de la creación de un órgano que se encuentra bajo la órbita del Poder Ejecutivo de la provincia para realizar los concursos para el acceso a los cargos de magistrados y miembros del Ministerio Público de la provincia. Y asimismo se amplió de 5 a 7 el número de miembros de la Corte de la provincia. En el medio de todo este proceso es que ocurre el inicio de este juicio político, que yo se lo atribuyo, señora Presidenta, no al iniciador de esta presentación que disparó este trámite parlamentario, el doctor Eduardo Andrada, sino una decisión política por parte del oficialismo de la provincia de generar un desgaste y posiblemente desplazarlos de los cargos. Y como le decía el diputado preopinante, prueba de ello es que la Comisión de Asuntos Constitucionales en aquel entonces, cuando se hizo la presentación y cuando se realizó el ingreso del escrito del doctor Andrada, se reunía en el mes de febrero, si no recuerdo mal, del año 2018, y se invitaban, por ejemplo, al Colegio de Abogados, que después nunca presentó el informe que prometió. Disculpe, Presidente, había algún nivel de retorno en el audio. Le pido por favor que lo corrijan, ¿se puede? Pido disculpas, colegas, por la interrupción de la locución. Dicho eso, Presidenta, creo que corresponde adentrar en el análisis del trámite del juicio político y del planteo, sencillamente, de lo que han sido los argumentos en el dictamen de comisión, que tienen que enmarcarse en las supuestas causales que puedan derivar de un juicio político que han sido incluidas en la denuncia, que son básicamente 3. Y le voy a pedir que me permita la lectura, que refiere al supuesto quebrantamiento por parte de los denunciados respecto de lo previsto en el artículo 168 de la Constitución Provincial, la supuesta comisión del delito de abuso de derecho y violación de los deberes del funcionario público y el supuesto quebrantamiento por parte de los denunciados de lo dispuesto por el artículo 195 de la Constitución de la provincia. Muy bien. Y a riesgo de ser reiterativo, Presidenta, está muy claro que la previsión del artículo 168 respecto de que no podrán ocupar cargos en la administración provincial los jubilados y pensionados no refiere a los magistrados. De hecho, se está cuestionando a 2 magistrados por haber violentado otro artículo que establece un límite en la edad de los jueces
que después ha sido declarado inconstitucional, pero que lo deja de manifiesto que el tratamiento constitucional respecto de los agentes de la administración pública comunes, digamos, o de los funcionarios públicos en el sentido amplio, más amplio posible, no comprende a los magistrados. Y tan es así que el artículo 168 se encuentra enmarcado e inserto dentro del capítulo 7 de la Constitución de la provincia, titulado del régimen administrativo y rentístico. Por lo tanto, a mí me parece que, y ya hecha la exposición por el diputado preopinante, el profesor Víctor Luna, a mí me parece ya una enormidad pretender hacer alusiones a violaciones a un artículo de esta naturaleza, cuando además tenemos el antecedente constitucional y toda la normativa que refiere a previsionales, inclusive a la edad a la cual puede acceder un agente de la administración a nivel nacional, en la Constitución de la Nación, y bien lo dijo señora presidenta en su alocución, en la exposición de entonces la verdad es que asimilar regímenes de naturaleza tan claramente huele a una intencionalidad que se encuentra muy cercana a algún nivel de deshonestidad intelectual. Y además, presidenta, y prueba de ello, es que el 29 de diciembre del año 2015 se promulgó la Ley Provincial 5460, con una integración de esta Cámara de Diputados, que seguramente algunos legisladores continúan de la época, donde queda de manifiesto y de manera taxativa la obligación por parte de los magistrados y funcionarios, en este caso de la provincia, a partir de la suscripción y la aprobación del acta complementaria del convenio de transferencia del sistema de previsión social de la provincia de Catamarca, de mantener, reitero, los servicios de los magistrados a disposición del Poder Judicial. Es decir, que el estado judicial de los magistrados se mantiene más allá de haberse acogido al beneficio de la jubilación, donde se tienen que encontrar a disposición de concurrir a prestar el servicio de justicia. Es decir, si nosotros hacemos un análisis de esta ley 5460, donde los magistrados conservan su estado judicial y pueden eventualmente prestar servicios, deberíamos, una vez que ocurra alguna causal que los lleve a esa circunstancia, denunciarlos penalmente y promover un juicio político. La verdad que tendríamos un sistema notoriamente contradictorio. Y las normas no son contradictorias. Lo que hay a veces, presidenta, son interpretaciones un poco forzadas. Lo que menos análisis resiste este tema de la comisión de delitos, de abuso de derechos, violaciones de deberes del funcionario público, lo ha dicho justamente, y lo ha planteado en su presentación el diputado Barros en el día de hoy, respecto de lo cual ha sido recusado, es que la comisión de un ilícito tiene que ser declarada por quien tiene competencias para determinarlo. Mal puede el Poder Legislativo desplazar a un magistrado o a un miembro, un diputado considera que ha cometido un ilícito. Nos estaríamos arrogando facultades
que son del Poder Judicial de la provincia, violentando el artículo 3 de la Constitución, que me voy a permitir hacer una rapidísima ejecutivo y judicial, y ninguno de facultades que no le hayan sido conferidas por esta Constitución, ni delegar la que la misma le acuerda, so pena de insanable nulidad que debe ser declarada de oficio por los tribunales de la provincia. Es decir, mal puede el Poder Legislativo hacer una consideración o determinar una sanción a un magistrado miembro de la Corte por el hecho de que consideremos que han cometido algún ilícito que no ha sido declarado por nadie. Y ni siquiera, por lo menos uno tiene conocimiento, han sido denunciados. Porque en todo caso lo que se debería hacer, y en todo caso procedan, Presidenta, denúncienlo penalmente. Pero asumir nosotros facultades del Poder Judicial, la verdad que incurriríamos en un papelón sin precedente en la historia parlamentaria, por lo menos de lo que uno tiene algún conocimiento, algún recuerdo. No resiste mayor análisis. Y voy a utilizar algunos argumentos de usted, Presidenta, como miembro informante. Se ha hecho una suerte de... Usted ha introducido el concepto o el instituto de la cosa juzgada írrita, que existe, por supuesto, y ha sido desarrollado en la jurisprudencia, en la doctrina, que usted misma ha mencionado. Al hacer mención de eso, de algún modo, se está reconociendo que los alcances de una sentencia judicial pueden ser aniquilados solamente de una sentencia o de dos sentencias en causas judiciales que han derivado en cosa juzgada y que han sido consentidas por Fiscalía de Estado, no durante el gobierno del ingeniero Brizuela del Moral, sino durante el gobierno de la doctora Lucía Corpacci, la única manera de aniquilar los efectos de esa cosa juzgada es por otra sentencia. Y dicho eso, mal puede, de nuevo, el Poder Legislativo hacer un análisis de una sentencia judicial y considerar si nos parece justo, injusto, y hacer un nuevo juzgamiento. Salvo que pretendan que acá en la legislatura hagamos un papelón de nuevo sin precedentes y la pongamos a la provincia de Catamarca en el tapete y en las tapas de los medios nacionales como la provincia número 1 en los atropellos institucionales de la Argentina. Está muy claro la sentencia número 9 en el expediente 76 de 2011, sexto de Leiva. Hacer lugar a la acción autónoma de inconstitucionalidad interpuesta por el Estado provincial. Y la sentencia Cáceres José Ricardo, la Corte de Justicia resuelve hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad interpuesta en contra de la provincia de Catamarca. La conformación del tribunal que se ha cuestionado, Presidenta, que en algunos puntos podría resultar hasta razonable en lo que hace a la integración de la Corte para la resolución de estos temas, se realizó de acuerdo a lo que establece el artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la acordada 4082 de fecha 11 de diciembre de 2008. Pero si no se puede cuestionar tampoco, porque además acá se ha modificado la Ley Orgánica del Poder Judicial y uno de los aspectos o uno de los artículos que se ha introducido tiene que ver justamente con la
integración del máximo tribunal en aquellos casos en los cuales puede derivar la resolución en algún de los magistrados. Por esa resolución o esa norma, cuando se integró el máximo tribunal para la decisión de estas dos sentencias, no estaba vigente. Y eso también lo consintió Fiscalía de Estado. Y cuando nosotros decimos que las sentencias han sido consentidas por parte, porque ahora se plantea hacer un planteo de cosa juzgada írrita, pero las sentencias han sido consentidas por parte de Fiscalía de Estado. Yo he presentado en aquel entonces un pedido de informes y una nota en paralelo a Fiscalía de Estado para que nos cuente si estas dos causas tenían autoridad de cosa juzgada. Y la respuesta fue que sí. Y los recursos de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación no se presentaron. ¿Por qué? Una explicación que debería dar el gobierno de la doctora Corpachi. Si es que este tema... Si es que la permanencia en el cargo de estos dos ministros de la Corte lucía como tan inconstitucional, tan ilegítima. Y otro tema que se incluyó como, a mi entender, confuso, es la aplicación de la jurisprudencia de la causa Schifrin. Que acá vinieron algunos miembros del Colegio de Abogados de la provincia de Catamarca que temblaban como una hoja cuando explicaban de que acá se tenía que aplicar la causa Schifrin. Cuando además como derivación de la sentencia de la causa Schifrin, presidenta, el Consejo de la Magistratura de la Nación, estableció una resolución, una acordada que no la resolución 521 del año 2017, donde establece que debe haber un nuevo pedido de acuerdo para quienes hayan superado los 75 años de edad, salvo aquellos que tengan sentencia a su favor. O sea, existiendo la sentencia y ese antecedente a nivel nacional que declara la constitucionalidad positiva del artículo 99, inciso 1, si no recuerdo mal, de la Constitución Nacional, que establece el límite en los 75 años con la posibilidad de un nuevo pedido de acuerdo, el mismo Consejo de la Magistratura Nacional estableció un límite, es decir, esto se aplica, pero no para quienes tienen sentencia a su favor, porque en esos casos hay cosas juzgadas. Ahora, acá en Catamarca lo queremos discutir, porque nosotros tenemos una apreciación constitucional mucho más fina que el Consejo de la Magistratura de la Nación. Presidenta, creo que está claro en el marco de este debate, respecto, que ha sido muy largo, ¿cierto? Nos ha llevado, lamentablemente, un tiempo que excede largamente lo que razonablemente podría ser el tratamiento de un asunto que pone en jaque el funcionamiento del máximo tribunal de la provincia. Y se han dicho, por supuesto, muchas cosas. Acá no se trata de defender a personas. A veces uno ve declaraciones, apreciaciones que se hacen en los medios de comunicación, y uno a veces tampoco simpatiza con el perfil de algunos ministros de la Corte o de algunos jueces a nivel nacional o a nivel provincial, en relación al decoro con que deberían ejercer su función.
Por ahí se dice que los jueces tienen que hablar a través de sus sentencias. Por ahí eso sea un tanto excesivo, pero uno por ahí debería pedir un poco de prudencia. Pero acá nosotros no podemos tomar una decisión de la envergadura del tema en análisis en función de simpatías o de antipatías, en función de pasiones políticas tampoco. Lo tenemos que hacer con arreglo al sentido que tiene nuestra Carta Magna, que es también por la que nosotros juramos. Cuando los ministros de la Corte, Presidenta, señalaba en su alocución, juran por la Constitución, o nosotros juramos por la Constitución de la provincia, o el primer mandatario también jura por la Constitución de la provincia, no quiere decir que se encuentre impedido de hacer un planteo de inconstitucionalidad, lo cual luego lo debe resolver la justicia. Esto me parece que es un poco una obviedad. Pero más allá de la letra de nuestra Constitución, nosotros transitamos y todos vivimos y consentimos en un sistema representativo, republicano y federal. Y el régimen republicano de gobierno implica la división de poderes. Y la división de poderes acarrea la independencia del Poder Judicial. El Poder Judicial, para ser independiente, merece un sistema al poder político para que no avasallen al independiente. Y no es en beneficio de los magistrados, de los funcionarios y de los ministros de la Corte. Es en resguardo de los derechos y de las libertades de los ciudadanos y de las personas. Porque el respeto irrestricto de las normas y quienes tienen que decidir en una deben estar abstraídos de las posibles presiones que puedan existir de quienes tienen poder. Y quien tiene poder en una provincia, en una nación, en cualquier sistema, es el poder político. Y en muchos casos el poder económico. Entonces eso quiero, Presidenta, también señalar. En resguardo del sistema republicano de gobierno, en resguardo de la independencia de los poderes, en resguardo de las instituciones de la República y las instituciones de la provincia de Catamarca, pero fundamentalmente en resguardo de los derechos y de las libertades de nuestros comprovincianos, nosotros no podemos permitir que en esta Cámara de Diputados se promueva un juicio político sin que se encuentren contempladas o acreditadas las causales que nuestra propia Constitución establece por los motivos que he manifestado de manera precedente, y es por eso que he presentado este dictamen por el cual aconsejo al cuerpo la no continuidad del juicio político contra los doctores Sexto de Leiva y el doctor José Ricardo Cáceres. Nada más, Presidenta. Muchas gracias.